Andy, ¿por qué haces lo que haces? Pues por varias razones, pero sí que es verdad que todo empezó por una necesidad de ayudar a personas que estaban en situaciones similares a aquellas en las que me había encontrado yo. Mi primera alumna, siempre lo cuento, fue la suegra de mi profesor de Language and Literature, vivíamos en China, y ella era mexicana. Y mi profe me dijo, hey Andy, échame un cable con mi suegra porque está desesperada la mujer. Entonces yo ahí entendí, ¿no? Dije, por supuesto. Y a partir de ese momento yo tenía creo que 16, por ahí 15, 16 años. Y a partir de ahí pues me puse a dar clases sobre todo a hispanohablantes que querían desarrollarse pues en inglés un poquito más, manteniendo siempre lo que es pues eso, su esencia, porque al final es muy difícil estar en un país, ya de por sí, en un país que no es el tuyo. Imagínate si no puedes ni siquiera comunicarte en un supermercado para pedir un cartón de leche, ¿no? Entonces yo ahí vi como similitudes y dije, soy una persona súper empática, entonces dije, esta es la mía. Y ahí descubrí que se me da muy bien enseñar. Y por eso hago lo que hago, porque me apasiona y porque creo que realmente puede ayudar a las personas. Pero lo haces de una forma diferente, ¿no? Porque claro, hay mucha gente que hace eso y tú estás aquí por una razón. Debe haber algo distinto que haces que te ha permitido, entre muchas otras cosas, estar aquí. Pues, mira, esto era algo que me preocupaba bastante, cómo conseguir aportar un valor dentro de un mundo que está tan cargado, ¿no? De lo mismo. Y sí que es verdad que la neurociencia se conoce muchísimo el aprendizaje, ¿no? Se utiliza de toda la vida, se ha utilizado la neurociencia para ver cómo aprendemos mejor, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón esto no se ha aplicado a cómo realmente el cerebro aprende un idioma. Y yo dije, pero si es que es más claro y en botella. Quiero decir, si esto ya lo sabemos, ¿por qué no lo estamos aplicando? Es algo que yo aplicaba de manera innata, porque era muy pequeña cuando yo empecé a dar clases. Luego, obviamente, con el tiempo te vas formando, te vas enterando de cómo funciona y por qué hay cosas que sí que funcionan y cosas que no funcionan, a pesar de que, obviamente, cada uno tenemos una manera de aprender distinta, porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero sí que hay cosas que suelen ser pues parecidas a la hora de aprender. Entonces yo quise hacer algo distinto que realmente funcione y que mantenga a la persona motivada, porque es muy difícil estudiar cualquier cosa, sobre todo si tú estás en tu burbuja perfecta, donde no lo necesitas. Hablo, por ejemplo, de una persona que tiene una buena carrera, que vive en España, tiene sus hijos, su vida diaria, todo normal, bien. ¿Para qué quiere el inglés? Tienes que encontrar la manera de que no solamente sea eficaz el método, sino que les mantenga motivados en el tiempo, porque el tiempo es clave. Nos has puesto el caramelo en la boca de varias cositas que has ido mencionando. Has soltado por ahí China, has soltado por ahí cositas. Cuéntanos, es decir, cómo el inglés entra en tu vida, cómo cambia tu vida. Pues mira, voy a empezar desde cero no, pero desde los 8 años. Vamos allá. A los 8 nos fuimos, trasladaron a mi padre por trabajo, nos fuimos a Argentina. Y yo ahí ya, en teoría, ya estaba en un colegio internacional, internacional no, perdón, todavía no, bilingüe. Entonces yo ya había aprendido inglés, como todos los españoles hasta el momento, ¿no? Había aprendido inglés en un colegio bilingüe. Nos fuimos a Argentina, obviamente se habla español y el inglés yo seguí aprendiéndolo. Pero no fue hasta que nos fuimos a China, que nos fuimos a Shanghái, que estuve allí 8 años, yo tendría como 11 más o menos cuando llegamos a China. Y no fue hasta ese momento, hasta que yo me di cuenta que todo el inglés que yo había aprendido no es que no me sirviera de nada, porque esto siempre lo digo, todo lo que hacemos sirve para algo, pero no me había dado la herramienta para comunicarme. Imagínate encima 11 añitos. Bueno, esto nunca no lo he contado nunca, no sé si es el momento o el lugar, pero bueno. Yo estaba gordita cuando llegué a Argentina y es verdad que pasaron cosas, ¿no? Hay como un poquito de una cosa de hacerme pequeñita, un poco pues lo típico, bullying. Llegué a China y encima, aparte de ser un país totalmente distinto, con una cultura que es maravillosa, pero totalmente distinta, yo me encontré de nuevo
tocando esta cosa, esta herida, ¿no? Que me había sucedido nada más llegar a Argentina. En teoría yo ya lo había superado, pero de repente me cambié de ámbito, caigo en China y la gente... Primero fui a un colegio que era semi-internacional, se llamaba el Yuchang, y era como chino internacional. Entonces había mucha gente china, pero había unos cuantos expatriados, normalmente de madre china, padre americano, o sea, como estas mezclitas, ¿no? Y yo fui a este colegio porque al colegio internacional al que me querían llevar todavía no había hueco, porque justo nos movimos a mitad de año. En fin, ¿qué pasa? En ese cole los niños todos en teoría hablaban inglés, pero decidían hablar chino. Entonces yo llegaba, me sentaba en la mesa, recién llegada, y la gente ahí solo hablaba chino. Y yo intentando hablar en inglés, diciendo cosas, chapurreando, porque tampoco yo me sentía cómoda en inglés, entonces yo estaba como pez fuera del agua. Pero horrible, una sensación de me estoy ahogando, por favor, sácame de aquí. Es verdad que yo creo que todas estas cosas al final te hacen más fuerte y te hacen conseguir luego eventualmente cosas que quizás si no las hubieras vivido no podrías conseguir. Pero en el momento, yo ahora que soy madre, si puedo librar a mi hijo de eso, te aseguro que vamos, lo voy a hacer. O por lo menos intentar darle las herramientas que yo en aquel momento no tenía. El caso es que en ese momento sí que me di cuenta que era totalmente esencial que yo ya me lanzara a hablar inglés. Porque hablaban chino, hablaban inglés, pero ahí nadie hablaba español. Y por suerte, eso fueron 6 meses, muy largos 6 meses. Y ya me fui al otro colegio, al Dulwich, que era un colegio británico. Y ahí ya pues empecé a saco a hablar en inglés. Me apunté a teatro, me apunté a música, me apunté a netball, que es un, no sé si lo conoces, es un... Bueno, sí, ¿no? Sí, Es, el deporte. el deporte es muy divertido. En fin, me apunté a muchas cosas como para intentar tocar muchos palos en inglés. Y ahí fue, a raíz de un poco la supervivencia, que yo saqué todo el bagaje que yo traía del inglés, de repente como que cobró sentido todo. Y ya empecé a hablar y a ser yo de nuevo. Volvamos a esa Andy, que no me puedo ni imaginar lo que es llegar a una clase en China, 11 años, sin saber hablar nada, no solo de China, sino también de inglés, es decir, totalmente incomunicada y que te sientas ahogada. ¿Tú crees que ahí se perdió alguna parte de tu infancia? ¿Dejaste allí en esa clase alguna parte de tu personalidad, de esa niña inocente? Definitivamente sí. Pero es que dejé partes de mi infancia en Argentina. Cuando llegué con sobrepeso y las argentinas preciosas, maravillosas, todas delgaditas. Y ahí llegó Andy, súper... Yo era súper graciosa y súper divertida, pero era esa amiga, la graciosa y la divertida. Y que fue a una edad súper temprana, eso fue a los 8 años, imagínate. Entonces, a raíz de ese momento, y esto lo he trabajado mucho en terapia, por eso puedo hablar así libremente de todo esto, ¿no? Pero es verdad que a raíz de los 8 es cuando mi herida realmente se abrió, y por eso cuando volví a tocar eso, al llegar a China por un tema de idioma, pues a mí me rompió entera. Pero bueno, aquí estamos. Por supuesto. Yo ya estudiando tu perfil, yo hace mucho tiempo que te había escuchado, claro, yo también sufrí acoso escolar y yo también sufrí sobrepeso. Y por eso entiendo muy bien la posición en la que te encontrabas, también por esas edades, ese rango de edad, y es tremendamente complicado. De hecho, yo me acuerdo de dejar parte de esa inocencia, de esa incredulidad, de ese amor por el mundo, dejarlo ahí, porque luego te piensas que el mundo es malo y el mundo va contra ti. Pero eso te arma de fuerza, Sí. te arma de valor para hacer cosas como las que estás haciendo ahora, ¿verdad? Sí, 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 supongo que sí. Es algo que, ya te digo, he entendido como hace muy poco, yo creo que en los últimos 2 años, que me han surgido cosas como muy tremendas y como que me ha armado de valor y de repente, pues obviamente también trabajando estas cosas en terapia y yo creo muchísimo en la terapia, creo que ayuda mucho a las personas y a muchos alumnos míos les digo que necesitan terapia.
porque en la voz tenemos todo, está toda la emoción. Entonces, cuando quieres hablar un idioma, hay que trabajar también las emociones, y a muchos les mando a terapia, con todo el cariño y respeto del mundo, por supuesto. Pero, en fin, yo creo que ha sido a raíz de estos 2 últimos años que me han pasado cosas muy, muy grandes y he dicho, ostras, si estoy preparada para lo que venga, y sobre todo no tengo miedo a exponerme, ¿sabes? Creo que todo lo que vivimos nos lleva pues, a ser quienes somos en este momento y a hacer las cosas que somos capaces de hacer ahora mismo. ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando ahora, que está en esa misma posición que tú en el pasado y que no ha tenido esa primera victoria, que aún no siente ese poder interior que yo puedo sentir en ti? Ujú. Les diría muy honestamente que se rodeen muy bien, que confíen en su intuición, que estén con personas que les aportan y no que les resta. Si alguien no te suma, tiene que estar fuera, porque la vida es muy corta y pasan cosas duras y van a seguir pasándonos cosas duras, porque es la maravilla y la dificultad de esto, ¿no? De vivir. Entonces yo les diría que se rodeen muy bien y que tengan confianza en su intuición. Si algo, confía, confía en eso, rodéate bien y sé fuerte. Hay que ser fuerte permitiéndote ser quien eres, sin perder nunca tu esencia, porque ese es el error, ese es el mayor error, porque si tú bloqueas o inhibes esa esencia tuya, que es solo tuya, que nadie más la tiene, no te vas a conseguir rodear de las personas que te corresponden. Entonces, esa energía tuya, solo tuya, que tú puedes desprender, si la estás cerrando, te vas a rodear de caca. No me sale una mejor palabra. No, sí, lo hablábamos. Dime con quién vas y te diré quién eres, pero también es dime quién eres y te diré con quién irás. Es decir, hay una atracción Sí, orgánica, siento, proporcional a nuestra energía o parecida a nuestra energía. yo creo que sí, 100%. A mí me ha ocurrido así. Pero siempre he tenido un muy buen filtro, por suerte, probablemente a raíz de todas estas cositas que pasan, ¿no? en la infancia. Y siempre he dado muchas gracias de haberme encontrado con gente maravillosa. Desarrollas un sexto sentido, ¿verdad? Una intuición muy fuerte sobre quién es una hostilidad o quién no, de quién te puedes fiar y confiar y de quién no. Es como que ya nada vuelve a ser igual después de una época de Sí, acoso escolar. 100%. Y yo no sé si este sexto sentido se puede desarrollar de alguna otra manera que no sea pasando por el barro, ¿sabes? No sé, a lo mejor es algo que se puede trabajar, pero Yo cuando has hablado de tu hijo, que le ahorrarías ese mal trángulo, sí, yo tengo un debate interno, porque como a mí me ha ayudado tanto, ya. digo, ostras, que se confrontara esas situaciones, yo poderle dar las herramientas para que se oriente y las canalice bien, no sé si le ahorraría eso, no lo sé, me cuesta, aún no soy Pero padre. sabes que igual la clave está justo en esto, ¿no? En darle las herramientas para que él solito pueda salir bueno, pues de esos encontrones, ¿no? Em, yo le voy a dar todos los recursos posibles, todos, Todos, hasta karate. hasta el puño en la boca. Claro, claro, que depende. Yo le dije a mis padres siempre, Adrián, ser resiliente, porque mis padres decían, te cambiamos de escuela, y yo digo, no, Ni hablar. ellos se tienen que cambiar, yo no me pienso cambiar, y yo que soy la víctima me voy a cambiar. Hubo juicios y temas y tal, pero a mí me hubiese gustado que mi padre me hubiese dicho, mañana vete al cole, lo coges así y de primeras un puñetazo en la boca, y te van a llover de hostias, pero primero, el primero que pega, pega dos veces, Eso es verdad. pero le llueve una, sí que van a llover hostias, pero al día siguiente yo lo eché de menos. Yo a mi hijo se lo digo, tiene 4 años mi hijo. Y cuando viene llorando y me dice, me han empujado en el patio. O sea, tú no sabes. Bueno, me has ido conociendo un poquito antes de la entrevista, te puedes imaginar, ¿no? Cómo soy. Que no toquen a mi pollito. Escucha, no voy a decir una borrada que estaba a punto de salirme por la boca, pero yo a él siempre le he dicho, nunca pegues primero, fíjate, yo le digo, no pegues primero,
puedes defenderte con las palabras. Mi hijo siempre ha hablado, esto es algo que me enorgullece muchísimo, habla de maravilla el español. El inglés está ahí aprendiendo. Pero siempre le he dicho, usa tus palabras, que son muy fuertes. Tú dile a los niños lo que sientes, lo que necesitas y que no te molesten, ¿ok? A veces no va a funcionar, pero tú nunca seas el primero en pegar. Ahora, si alguno te pega, tú te defiendes. Porque no se puede tolerar. No se puede tolerar. Ni en estas edades tan tempranas que mucha gente, esto va a abrir un melonazo, mucha gente va a decir no a la violencia, obvio. Pero escucha, no te dejes pegar, no te dejes pisotear. ¿Tú te crees que si una señora viene a mí en el supermercado y me da un empujón, que eso es normal? Claro que no. No es normal, señora, ¿qué hace? No, pero sobre todo cuando son niños, no entienden de límites. No hay, si desde casa no lo viven, Exacto. es un reflejo de lo que viven en casa. Entonces, yo lo tengo clarísimo. Vamos, le diré un puño en la boca, me va a llamar la profesora, señor Solá, su hijo ha hecho esto, no me diga, qué desgracia, Pero ven, fue lo un voy a buen hook. buscar, expulsado. Que le han metido bien, sí, bien. Venga, vamos a ver. Vamos a por un heladito. Venga, muy bien, campeón. No, evidentemente la violencia no, entiendo el poder de la Obvio. comunicación, pero es que el No, y a niño puede veces ser cruel. es que los niños son crueles. Es que el niño puede ser muy cruel. Es que hay niños crueles. Y yo lo siento mucho, y lo hablo mucho con una mami del colegio. Hay gente que dice que los niños son pura inocencia y yo creo que hay niños con maldad. Replican exactamente lo que hay en casa. De O a lo forma mejor directa. no, Es como una... A lo mejor son unos padres, o bueno, luego lo que hay en casa uno nunca lo llega a ver, ¿no? Pero hay una cosa de límites, de curiosidad, de empujar, o sea, creo que puede ser peligroso, ¿eh? Están explorando los límites, entiendo Claro. también. Y también entiendo que nos pasa a nosotros los adultos, cuando estamos a falta de palabras, porque a lo mejor la ira nos nubla tanto que somos incapaces de hablar como queremos hablar. Imagínate a un niño que no tiene el vocabulario necesario para defender su idea, que a lo mejor es, oye, que yo no he terminado de usar mi juguete. Entonces, ¿qué hace? Muerde. Somos animales, está bien, pero hay que poner límites. Y mi hijo nunca ha mordido, mi hijo, si pega, es el segundo. Ahí estoy yo, la mamá pollito, que no veo todo, obviamente, pero confío en lo que... ¿no? En fin, que llegará el momento a lo mejor donde mi propio hijo cruce la línea. Pero sí que es importante, yo creo, que tengan los recursos los niños y no nos podemos equivocar como padres y nuevas generaciones, ¿no? Tenemos que aprender mucho también de la historia y de las cosas que han pasado y tenemos que darles los recursos para marcar límites desde una edad muy temprana. Yo, por ejemplo, no tolero que alguien le diga a mi hijo, dame un beso. ¿Perdona? Si el niño no te quiere saludar con un beso, no le vas a obligar a saludarte con un beso. Ay, Andy, qué rancia eres. Ok. Claro. Soy rancia, soy fría, me da igual, tú no vas a obligar a mi hijo a darte un beso, no te conoce de nada. Hay cosas, ¿no? Como que siento que tenemos que ir marcando y efectivamente es una cosa de darles recursos a ellos y estamos aprendiendo sobre la marcha. Es algo muy bonito porque no vamos a hacerlo todo perfecto, obviamente, ¿no? Pero sí que le daré los recursos, toco madera. Por ahora creo que estamos haciendo un buen trabajo con él para poder defenderse. Si puede ser con las palabras, mejor, pero que nadie le ponga la mano encima primero porque en casa yo le digo que se tiene que defender y tiene que marcar límites.